¿Empiezas tú, Luismi? Hola, buenas tardes. Cristina es mi presentadora esta tarde, pero vamos a empezar al revés. Vamos a empezar presentándola yo a ella, ¿no? Como estamos a principio de curso y no tenía muchas ganas de estudiar, pues me he preparado una chuletica. Espero que me perdonéis. Dice: Cristina Sarrió es licenciada en Filología y profesora de la Universidad de Alicante. Y asimismo es, junto a Sonia García, propietaria del Café Cultural El Cresol, al que yo tengo tanto que agradecer. Aquí he sido alumno, disertador, agitador y poeta. Se podría decir que aquí se juntaron los ingredientes que originaron la publicación de este libro que vamos a presentar. El lugar no podía tener otro nombre, no podía llamarse de otra manera que no fuera El Cresol. Si buscamos en un diccionario de valenciano, yo he buscado en el Diccionari Normatiu de Valencià, nos dice que un cresol es un recipiente para fundir materiales, y también es un candil, que es algo que ilumina, que nos alumbra, nos da luz, y es un lugar de unión. Yo diría que también de reunión. Entonces todos estos ingredientes juntos es el Cresol. Esta tenía que haber sido la primera puesta de largo. Tendría que haber sido la puesta de largo en Sociedad del Libro, pero la vida tuvo el capricho de dictarnos su enésima lección. Y el libro se presentó en mayo en la cercana Sociedad Cultural Deportiva de San Blas. San Blas es un barrio de poetas, como ya explicamos hace ya un tiempecito. Hoy, por tanto, el libro será el pretexto para hablar de amor. Amor mayúsculo e incondicional. Amor de padres e hijos, de amigos, de parejas, amor a la literatura, en definitiva, amor a la vida. Termino dedicándote a ti unos versos de un poeta que nos gusta mucho a los dos, Miquel Martí y Pol. Voy a leer en catalán y, como no es mi lengua madre, seguramente lo voy a hacer fatal, pero bueno. És doncs sols per l'amor que ens creixen coses als dits i se'ns revelen els misteris, i en l'amor tot és just y necesario. Yo he hecho una traducción así a mi manera. Esto viene a decir: entonces solo por amor nos crecen cosas en los dedos y se nos revela lo misterioso. En el amor todo es justo y necesario. Y bueno, yo ya os dejo con Cristina. ¿Estás nerviosa? No. Sí. Bravo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a las citas literarias. Tengo que subir la voz, ¿no? Lo dice aquí desde el fondo mi marido. Por acudir a las citas literarias a las que os convocamos, por entrar cada día al Cresol, por darnos tanto cariño. Es la razón de ser del Cresol, no hay otra. Gracias a Luismi, no solamente por lo de hoy, por habernos regalado este libro y que hoy esté aquí presentándolo, sino por todo lo que ha hecho por el Cresol, que yo creo que no se lo hemos agradecido lo suficiente. Sí. Por supuesto que sí. Él ha hablado de las 4 charlas que dio aquí en nuestro espacio. Sí que es cierto que él empezó a venir, como ha dicho, como alumno sí, de los talleres de escritura creativa de Eva Torres. Y entraba un chico serio que subía para arriba a crear. Ya no soy serio. Sí, pero accesible. Después se le ocurrió la gran idea de querer en nuestro espacio compartir todo lo que él sabe sobre poesía. Es un hombre muy leído y nos lo ha demostrado en muchas ocasiones. Y aquí están los carteles que anunciaron cada una de las charlas a las que envió. 3 poetas de San Blas, alguno de ellos yo no lo conocía, el grupo de La Taona, Poesía Alicantina, Concelo de Caricia te regreso, una charla que hizo en homenaje a Miguel Hernández, y la última, que fue el 9 de marzo, nos habló de poetas malditos españoles, y bueno, también generó en nosotros las ganas de investigar más, de conocer y de leer a poetas pues, a los que no habíamos tenido el gusto
de leer. Él lo ha comentado también. La primera presentación del libro iba a ser en el Cresol, pero por cuestiones de salud se tuvo que posponer. Y ahora creo que hasta lo agradezco, porque he tenido más tiempo para disfrutar del libro y prepararlo como se merece. Salió en abril el libro y la repercusión fue prácticamente inmediata. No solamente en la prensa. Jorge Villar, ¿es Jorge? Sí. Le dedicó un artículo. En la radio también, fue una lectura recomendada para el verano del 2018. ¿no? La recomendación la hizo Coroa Batekin, que supongo que es un seudónimo, sí. ¿no? De una escritora amiga tuya, una poeta sí. de Elche, ilicitana, que ahora la haremos presente de alguna manera. Le hicieron una entrevista muy agradable, también en la radio, en Código FM, hace unas semanas también, y esta mañana, pues a la 1 del mediodía, en Onda Cero Alicante, pues también le han hecho una entrevista, la verdad es que muy bonita. Y mañana, adelante. Mañana me voy a grabar a ASPE, un programa de 1 hora, que solo hablan de poesía, y también estoy muy ilusionado con lo de mañana. Estupendo. En las redes sociales también se ha visto enseguida la repercusión del libro. Opiniones como esta: os dejo un poemario diferente, actual, poemas con ritmo, donde cabe la vida tal como es, amor y pasión o viceversa. El autor Luis Miguel San Martín, no hace falta entender de poesía para que te gusten sus poemas, y lo recomienda. A raíz de las presentaciones, ¿no?, que hiciste sobre todo en el bar Pecera, que es la picaeta de Juan, sí. ¿no?, pues Pedro Fernández, que es una de las personas que te presentaron allí, después escribió una reseña en este blog. Y otro poeta, profesor también de filosofía, ¿no?, Faustino Lobato, extremeño, también ha escrito una que vendrá a presentarnos su libro, Rehacer el alba, en febrero, editado por Vitruvio, un gran libro de poemas. También lo vamos a hacer presente de alguna manera aquí. Claro, si esta hubiera sido la primera presentación, pues no se habrían dicho tantas cosas. Ahora, después de tantas, ¿no?, sorprender con algo nuevo, pues va a ser complicado. De todas maneras, aunque suene muy romántico, mi intención es ser medianamente capaz de explicarte, a manera de confidencia en voz alta, y también a todos vosotros, cuál ha sido mi experiencia como lectora del libro. Intentaré transmitiros lo que para mí ha sido una experiencia única, plena y muy enriquecedora. Y sobre todo lo vamos a escuchar a él, que para eso lo tenemos aquí al lado. Yo quiero escucharte a ti. Bueno, hoy está aquí no para hablarnos de otros locos soñadores, sino para hablar de su poesía. Gracias al bendito momento en que decidiste compartir tus poemas con el mundo, pues estamos hoy aquí reunidos todos. Yo quería empezar preguntándote, y vamos a empezar por lo más objetivo y después vamos a ir entrando en la subjetividad y en lo más emocional. Que nos explicaras un poquito desde la portada por qué el título y por qué esta fotografía. ¿Y por qué estos 2 versos? Bueno, el título, yo tenía un listado así de por lo menos 15 o 20 títulos, y la verdad que si yo hubiera puesto en esa lista este título así, solo, no me hubiera llamado la atención nunca en la vida. Pero yo estuve investigando sobre la aparición del níspero, que es un fruto que aparece bastante en el poemario, y me resultaba curioso, quería curiosear, quería saber
autores que hubieran hablado del níspero en la poesía. Y bueno, me encontré con Li Bai, que es un poeta de la antigua China. Aparte es un poeta que he descubierto y me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado leyéndolo. Y entonces me impactaron estos versos que están aquí en la portada, que dice: levanto mi copa, invito a la luna y a mi sombra y ahora somos tres. Entonces, no sé por qué esta frase de "y ahora somos tres" me pegó muy fuerte. Un poco explicaba el nivel de soledad que yo tuve para poder escribir este libro. Fue así, me lo encontré de casualidad, buscando nísperos en libros. La fotografía de la cubierta es mi hijo. Nos pusimos a jugar una noche, ¿no? Un poquito antes de irte a la cama. Y le dije, bueno, ponte así, coge una copa, coge una pelota. Era un poco emular los versos de Li Bai, pero sustituimos la luna por una pelota, ¿no? Un poco para jugar así entre la madurez y la infancia. Y bueno, luego la pasamos a blanco y negro y tal, y las sombras, y nos gustó tanto que bueno, pues se lo propuse al editor y del libro se abre con un poema introductorio. Un poema introductorio que tú mismo dijiste en un momento determinado que marca la tesis y el transcurrir de todo el libro, y que es un poema libre y alumbrador. Se titula La duda metódica, y si te parece lo vamos a escuchar. Aprovecho, a ver, mientras llego, para deciros que no me gustaría, porque el análisis de cada uno de los poemas lo he hecho porque me ha apetecido hacerlo, pero no me gustaría hacer como una especie de comentario de texto, porque ni es el lugar, ni me gustaría para nada determinar la lectura de nadie. Me gustaría que empezarais a leer el libro sin que yo os pueda condicionar de alguna manera. Papel endurecido, colillas en el cenicero, palabras que se pierden en tu voz, instantes de placer. Será el amor las nubes que atraviesan tus labios, serenos pensamientos de tu piel erizándose, como lluvia en los charcos, barro de manantial, teselas de tus pechos, pequeños con tu angustia, con tus muslos. Será el amor el frío que sientes cada tarde. No soy el que tú quieres que sea, lo presiento. Tu mirada inconstante me señala el pasillo de tus cejas. Piérdete entre mi ropa, rebusca en mis bolsillos el deseo. Será el amor la espada que me invento. Insomne y decidido, retomo la cordura de los locos. Quiero llevarte al cine y besarte en la boca. Mis manos ya no saben de prejuicios y el miedo es una luz que me apetece. Será el amor las lenguas salivándose. Luis Miguel San Martín. Y ahora somos tres. Qué bonito, qué sorpresa. Tenías que verlo porque es un trabajo colaborativo. Bueno, di quien recita. Coroa Batequín. Sí, nuestra amiga Elena Vilella, Coroa Batequín, una poeta de Elche, que me hizo este regalo. Y yo se lo propuse a Cristina y te gustó la idea, ¿no? Sí, y lo pusimos en marcha. Martí, Arnau y fotografías, para hacer una composición que estuviera a la altura. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que la sensación de plenitud solamente se tiene cuando se leen buenos poemas, y yo en este caso lo digo sinceramente, me atrevería a hablar de excelencia poética por muchas razones, que es lo que voy a intentar explicar.
por la intensidad del poemario, por todo lo que sugiere, por el rigor con el que lo haces, porque me ha conmovido, porque ha provocado en mí sorpresa, tristeza, dolor, placer, porque no se agota con una única lectura, porque lo he leído y lo he releído con muchísimo gusto, tiene mucho movimiento, porque me ha sacudido por dentro y me gusta imaginar, aunque sé que no es así, que cada uno de tus poemas representa un hecho importante en tu vida, es como en las películas, ¿no? A lo mejor es así. Sí, y si no lo es, eres un genio en el sentido en que lo utilizaba Flaubert. Él decía que un escritor es un genio cuando es capaz de expresar con la máxima belleza posible aquello que vive y que siente, pero también aquello que no, y que no se note, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que todo forma parte de tu vida y que te ha pasado a ti, pero si no lo es, consigues puedo transmitir. decir la verdad, ¿no? Sí, no, evidentemente no. Hay mucho... Pero está muy bien para los lectores el imaginar. Mucha impostura, hay mucha fantasía. Por supuesto que no me ha pasado todo eso. Vaya tela. Yo al leerlos veo mi propia vida. En algunos, por supuesto. Y no puedo resistirme a escuchar una y otra vez el orden que tú has decidido que tengan las palabras. Porque tú lo has decidido. Son esas palabras y no otras, y en el orden en que tú quieres que aparezcan. Y ¿sabes qué pasa? Pues que cuando lo releo, tus poemas me siguen hablando con la misma intensidad, no pierden intensidad, pero sí que voy encontrando matices que me habían pasado desapercibidos en una primera lectura. Creo que eres un poeta valiente, en el sentido de que tú tienes muchos referentes, muchos poetas a los que admiras, que han hecho cosas grandiosas y han aportado cosas grandiosas a la literatura. Sin embargo, tú has tenido la valentía de querer sacar a la luz esos poemas, ¿no? Y buscarte un lugar que yo creo que ya lo tienes, pero que cada vez será más evidente en el mundo de la literatura. Y la humildad, seguramente, de no creerte comparable a ellos. Y eso, pues, te hace grande. Absoluto. Dices que no te gusta la soledad. Esta mañana lo has dicho en la entrevista. ¿Puedo decir otra cosa por la tarde? ¿Puedes? No me gusta la soledad. Pero a veces está muy bien. La necesitas para escribir. Sí, pero yo para escribir, si te distraes un ratito, me pongo, ¿sabes? O sea, que tampoco, que estamos viendo la tele, tal, Pequeñín viene y me dice no sé qué, no sé cuántos y tal, y yo si tengo la idea, la sigo, o sea, no, tampoco hay mayor problema. ¿Eres poeta siempre? Soy adicto. Adicto a la poesía. Nos hablas de dolor, de soledad, de melancolía, del tiempo insensato, de resignación o calma, de libertad, de la vida como leyenda o camino. Hablas de la angustia que provoca la incertidumbre en el amor. Hablas del poder redentor de la poesía. Hablas de amor y de desamor con la misma fuerza y con la misma ternura. Hasta del desamor hablas con la misma ternura. Quizá, bueno, también hablas de temor. Y ya que hablamos de temor, pues vamos a escuchar. Este es un regalo. Bueno. En el que hay una personeta no sé dónde. Més volum. Menos mal que tan solo era un monstruo. Hacía tanto frío. Tenía tanto miedo. Más que tus besos, aún me caben. Eran las 4. Un solitario dormitaba en la cama del campo. El monte y sus cavernas se olvidaron del mundo. La luna abrió la boca. El mar cubrió de hielo la bóveda celeste. Entonces desperté. Eran las 7:20. Menos mal que era un sueño. Luego te vieron comprando el periódico, entrando en otra casa, saliendo despeinado. La libertad me asusta con la boca pequeña. Y así, de esta manera, yo prefiero, creciendo, nunca deje de volar.
Esto lo ha dibujado Arnau, ¿no? ¿Dónde estás, Arnau? ¿Dónde estás? Que no te veo. Muchísimas gracias. Y a ti, Carles, también, que es tu voz, ¿no? Es un regalazo. Es precioso, es precioso. Esto lo voy a tener yo luego, ¿no? Por supuesto. Es ahora cuando... Está al máximo, lo siento. Hay unos duendecillos por ahí. ¿Lo volvemos a poner? Sí, sí, sí. O lo puedes recitar en vivo, que es También. Temor. Menos mal que tan solo era un mal sueño. Hacía tanto frío. Tenía tanto miedo. Menos mal que tus besos aún me calman. Eran las 4:30. Un búho solitario dormitaba en la rama de un cactus. El monte y sus cavernas se olvidaron del mundo. La luna abrió la boca. El mar cubrió de hielo la bóveda celeste. Y entonces desperté. Eran las 7:20. Menos mal que era un sueño. Luego te vieron comprando el periódico, entrando en otra casa, saliendo despeinada. La libertad me asusta con la boca pequeña. Y así, de esta manera, yo prefiero que Ciento nunca deje de volar. ¡Qué regalazo! Arnau, acércate, porque yo te voy a corresponder. Yo también tengo un regalo para ti. Porque tú sabes dibujar, aunque tú dibujas mejor que yo hago poemas, pero bueno, es precioso. Yo te he hecho un poema que lleva tu nombre y que se llama Arnau. Y dice así. Ponte cómodo. Ahí, ahí, ahí. He tenido la suerte, la gran suerte, de conocer a un chico tímido, presumido, fuerte, conciliador, seguro de sí mismo y sobre todo muy valiente, muy valiente. He tenido la suerte de saber más de ti y aprender que la vida puede ser un suspiro y es también un regalo. Destaco tu silencio. ¿Qué nos querrás decir cuando te callas? Tu sed de soñador, tus locas inquietudes por las tecnologías, tu afán de investigar y comprender la inmensidad del mundo, estar con tus amigos, comprobar que es en la unión donde se halla la fuerza. Destaco aquel dibujo que me hiciste, con el que me ganaste para siempre. Vive cerca de ti, confía en ti. Ahí nunca podrá pasarte nada malo. Tienes una familia deliciosa. Vive en tu fortaleza, sé tú el rey. Y asómate de vez en cuando a mirarnos. Te queremos. ¿Te ha gustado? Toma. Luego te lo firmo si quieres. Muchas gracias. Vosotros. Como he dicho que era una confidencia en voz alta, este poemario y cada una de las poesías que lo forman han representado luz a pesar de ser oscuro, ¿eh? Es negro. Es que me gusta mucho ese color. Sí, y bueno, Sonia, que se ha encargado de ambientar esto, las botellas, todo. Pues brutal. El negro es lo que precioso. predomina, sin embargo, y aunque parezca una contradicción, ha representado luz en un momento muy triste de nuestras vidas. Por experiencia propia puedo afirmar que eres un vivo ejemplo de que el arte cura y salva.
porque has conformado para mí nuevas realidades y me has ofrecido una manera de canalizar mi rabia. Yo estaba disgustada con el mundo. Y en mis horas de hospital, acompañando aquí a Arnau, de día o de noche, cuando era capaz de pensar en otra cosa que no fuera él, pues solo me apetecía leer los poemas. Hay un poeta importante en la primera mitad del siglo XX, checo, pero que escribía en alemán, que, cambiando de tema, Sí, sí, tú haz lo que tú dice quieras. que la función de la poesía la función del poeta, mejor dicho, es poner nombre a las cosas. Y dice textualmente que quizá estamos aquí para decir casa, puente, cisterna, puerta, vaso, árbol frutal, ventana y a lo sumo columna o torre. Y en otro poema añade que los poetas están aquí para decir las cosas como las cosas nunca soñaron ser dichas. Y yo creo que esta idea se materializa perfectamente en tus poemas, porque en ellos conviven en armonía palabras que aparentemente no tienen dignidad poética con otras que tradicionalmente lo han tenido. Me estoy refiriendo a palabras como papel, colilla, cenicero, barro, charco, pulseras, bombillas, chaparrón, botella, cervezas, periódicos, silla, pera, WhatsApp. Pues espérate cuando veas lo que viene en adelante. Luego nos Hay avanzas. algunas. Luego nos avanzas. Estas palabras conviven con leyendas, estrofas, crepúsculo, prístina, algidez, púlpito, embriaguez, almenas, crisálida, coníferas, candidez, ramaje, carmesí, funambulista. En este poemario, como digo, están presentes y combinados perfectamente. Como he dicho antes, sabes elegir las palabras, no está ninguna puesta al azar, estos dos tipos de palabras. Pero de este poeta que te he comentado, a mí me gusta especialmente una cita, Rilke, sí, que aparece en Cartas a un joven poeta, que me gustaría leeros. Le dice a un aspirante a poeta: vuelva sobre sí mismo, investigue la causa que le impele a escribir, examine si sería preciso morir en el supuesto de que escribir le estuviera vedado. Esto ante todo, pregúntese en la hora más serena de su noche: ¿debo escribir? Ahonde en sí mismo hacia una profunda respuesta, y si resulta afirmativa, si puede afrontar tan seria pregunta con un fuerte y sencillo «debo», construye entonces su vida según esta necesidad. Su vida tiene que ser, hasta en su hora más indiferente e insignificante, un signo y un testimonio de este impulso. ¿Es vital para ti escribir? Sí. Ahora sí. Ahora somos tres. Sí, sí, totalmente vital. Sí, es una especie de adicción. No, es que no sé cómo explicártelo. No sé cómo explicarlo, sí. Ya está, Necesito escribir, sí. Y lo que sea. Y corregir, y pasarlo, y verlo de otra manera, y... Sí, todos los días, ¿no? Vargas Llosa decía que un escritor tiene vocación literaria cuando siente que escribir es lo mejor que le ha pasado. Y puede pasar. Pues escribir significa para él la mejor manera posible de vivir. ¿Tú crees que se puede aprender a escribir poesía? Tú que has sido alumno de talleres de escritura creativa, ¿se puede aprender? Yo creo que sí. ¿Existe la vocación Hombre, literaria? yo sí, yo tengo cosas escritas cuando empezaba a escribir que jamás enseñaré a nadie, o sea, no, bajo ningún concepto. Pero claro, es que a mí me juntaba con gente que me presentaba sus poemarios y a mí me impactaban. Joder, qué bien escribe esta gente, que tal, y ya publicaba en revistas y todo esto. Y yo lo leía y decía, uff, que es otra manera de comunicar, ¿no? Y bueno, pues te lanzas. Yo también voy a escribir sin haber leído apenas nada de poesía. No, yo no era lector de poesía, lo básico.
Lorque, Machado, tal, Lorque. Y bueno, pues... ¿cuál era la pregunta? Que si se puede aprender a escribir en los talleres de escritura creativa, si existe la vocación literaria. Además, yo creo que en todo oficio, y el poeta, la poesía es un oficio también, en todo oficio hay un aprendizaje, ¿no? Está claro que lo que hay que hacer es tener constancia, fe y trabajo y bueno, sobre todo no parar de leer, es lo de siempre, ¿no? Porque es donde vas a encontrar vas a encontrar más herramientas, más materiales, más de todo, ¿no? Tú no lo puedes abarcar todo, tú eres muy pequeñito y entonces te pones a ver la nómina de poetas y la variedad que hay de las formas de expresar y bueno, pues tienes que leer a todos los que puedas. Vamos a escuchar otro poema, si te parece. Vale. ¿La ciudad es una habitación de hotel? Soy de la luna y sus orillas espumosas, de la marea y sus cráteres, del verso de la piedra conteniéndose. Soy sentada en la arena, un náufrago que aguarda su rescate, imaginando el viento su poder. ¿Cómo será la vida cuando te haya perdido por completo? No me conformo ya con cualquier cosa. Yo busco el unicornio ese de las canciones. Solo quiero aquí. Solo me quiero aquí. Según Octavio Paz, hay una nota común a todos los poemas sin la cual no sería, esos poemas no serían poesía, y es la participación. La participación. La participación. Cada vez que el lector revive el poema, accede a un estado que podemos llamar poético, dice él. La experiencia puede adoptar esta o aquella forma, pero es ir siempre un poco más allá, romper los muros temporales para ser otro. Eso lo dice Octavio Paz y yo lo he experimentado como lectora. Yo he sentido, leyendo el poemario, que mi piel se erizaba, me he sentido maltratada y vencida por el tiempo, me he sentido un náufrago esperando su rescate. Yo también paso días haciendo como que sonrío y siento a ratos un frío insoportable que me desconcierta. Leyendo tus poemas he sentido miedo, he notado que mi sonrisa se apagaba, que me convertía en esclava del abismo. He llorado durante horas y me ha asustado la libertad. Me he abierto al deseo y he estrujado mi memoria contemplando la imagen de un cuerpo desnudo junto al mío. He experimentado el placer de sentir sus labios y escuchar sus palabras. He revivido el placer y la paz de un beso ansiado. He sido consciente de mi necesidad de sentirme cuidada y del poder de una mirada. He recordado las veces en que me he quedado dormida esperando encontrar a alguien concreto entre mis sueños. He entendido que las palabras nos pueden ayudar a entender qué pasa en nuestras vidas y que la seguridad a veces es arriesgarse. Siempre. A mí también me pasa que a pesar del dolor todo me sigue resultando interesante. También me siento una niña soñadora, perseverante, que vive enamorada aunque el amor sea una forma de ceguera. Es tan increíble la sensación de ser un poco más después de la lectura del libro que os recomiendo sin duda su lectura. Me están dando unas ganas de leerlo, porque es que lo tengo un poquito el pobre ahí abandonadico. Vamos a escuchar Bombillas en el espejo. Pasan los días, a veces sonriendo y otras veces haciendo como que sonríe. Paso los días al borde del amor, que no llega. Me preparo entre horas para saber un poco más de lo que la vida es mi leyenda, la vida es mi camino. Algo entre sueños, recitando canciones que aún no han sido compuestas, estrofas malheridas, de cadenciosos tangos. Y aunque no pienso amor,
No tengo dudas. Creo que ya no sé diversión. Bueno, yo no he tenido ya la suerte de darles clase, pero son alumnos del centro en el que yo he estado trabajando durante 20 años y son, vamos, increíbles. Vamos, confianza ciega en la juventud y en la disponibilidad que tienen para estas cosas siempre que el Cresol les pide que vengan a colaborar. Son increíbles. Un beso muy grande y muchas gracias. Pablo, Marta y Elena. Prescindes de las mayúsculas, prescindes de los signos de puntuación, las mayúsculas, pero los nombres propios sí, que los pones en... Al principio no quería respetarlos, pero al final decidí que sí, que los iba a respetar. Y así lo hago. No supone un freno para nada, para la comprensión y para la lectura. La sintaxis va marcando cómo se tiene que leer. Optas por el verso libre en apariencia, por lo que ya he explicado antes. Pero hay un poema, un soneto, el soneto impuro, que tú dijiste... Hay otro también, pero es en verso blanco. No hay métrica, pero no hay rima. Sí. Pero el soneto impuro sí, es el que con metro y rima. Las dos cosas. Y tú dijiste en una entrevista que, a propósito de este poema, que tiene un ingrediente añadido. Normalmente se entienden los poemas perfectamente, pero te encuentras con alguno que dices, a ver... Hay quien me ha dicho, ¿cómo te pasas con el tema del surrealismo, no? Enseguida te tiras ahí y a veces obligas mucho al lector, pero es que yo soy de la opinión que no hace falta entender el poema. A mí me gustan mucho los Beatles, por ejemplo, ¿no? Pues yo no entiendo las canciones de los Beatles. Bueno, alguna la he leído subtitulada y es una chorrada, mejor que no la entienda. Entonces... yo soy de la opinión que muchas veces el poema tiene suficientes ingredientes como para que te atrape por otros lados. No tiene solo... Hay poemas de línea clara bellísimos que te enganchan por su sencillez y tal, pero también hay poetas muy crípticos y tal que también te atrapan. Entonces, bueno. Así es. Te iba a preguntar, acabas de responder, si debe de entenderse un poema al ser leído siempre, y yo estoy de acuerdo contigo, no tiene por qué. Yo no entiendo todos los que leo, no sé si se debe o no, pero por eso no me deja de gustar un autor, porque haya una imagen que solo él, y a lo mejor ni se acuerda porque la escribió, que eso pasa a veces. A mí por lo menos me pasa esto, porque lo escribí. Pues, no sé, pues porque me gustaba, no sé, pero no creo que haga falta. Pasa lo mismo con la pintura. Claro. Hombre, claro, si no todo el arte abstracto y en fin, pues, no gustaría a nadie. Y todo tiene su porqué. No quiere decir que no lo tenga, pero bueno, pues eso son cosas del artista, ¿no? Además, yo creo que nos haces un poco a los lectores activarnos y ser un poquito más grandes, equiparar, y esto es... A ver, lo digo con toda la humildad, pero en esos poemas en los que te dejas la cabeza intentando, voy a darle una interpretación posible a esto, ¿no? Voy a llevarlo a mi terreno, te creces como lector y entonces se asemeja el proceso tuyo al del creador. Pero del eso poema. Es peligroso, eso puede pasar, eso o que abandones el poema y dices, Sí. qué rollo, fuera, esto no lo comprende nadie en el que lo escribió. Pero bueno. De todas maneras, uno tiene que ser libre para crear también, tampoco vas a estar pensando... ¿Pero piensas en los lectores cuando escribes? Muy poco. El tema de, como escribo sin puntuación y eso, el tema de la sintaxis y el verso y la coincidencia y todo eso, sí, procuro facilitar la labor. Incluso ahora estoy añadiendo otras cositas en mis poemas para que todavía se pueda entender mejor, sin puntuación y tal. Pero no, en el lector no. Piensas en que el libro vea la luz, eso sí.
y es como decir, bueno, pues ahí está y ahora pues que pase lo que tenga que pasar. Y es una forma Pero de no, sentirte no. amado de alguna manera por los lectores. Hombre, yo leí, hay quien dijo que escribimos para que nos quieran, pues yo creo que un poco sí, un poquito sí. Tenemos también nuestro punto de inseguridad, de fragilidad, y bueno, el cariño siempre nos viene bien a todos. Entonces, pero yo por mi parte, yo cuando estoy escribiendo poemas no pienso, normalmente no pienso si gustarán o si tiramos por aquí a lo mejor no sé qué, no sé cuántos, y después de haber publicado este libro todavía me siento más libre y estoy haciéndolo todo como a mí me va apeteciendo. A mí he dicho antes que es un libro crudo, es triste. A mí me emociona que hables en tus poemas de tristeza. Me parece una tristeza muy inteligente, muy clara, muy cercana, muy rica en matices. Parece que la tristeza hoy en día está perseguida, ¿no? Y forma parte de la vida tanto como la felicidad. Vamos, no hay que asustarse de estar tristes. Efectivamente. O sea, somos nosotros igual. Está claro que te preocupa la forma y que el fondo son tus vivencias, tu día a día, la realidad, que ofrece muchas posibilidades estéticas, muchísimas. Lo has dicho antes, que de cualquier cosa tomas nota para desarrollarlo después. Al mismo tiempo estás atento a las voces también del tiempo, a esos poetas a los que tú admiras. Y por eso tus poemas tienen esa intensidad tan honesta que una exposición ha intentado demostrar, ¿no? Dando el testimonio humilde y sencillo de una lectora. Y yo creo que la singularidad de tus poemas se explica en parte por ese acopio de lecturas que vas acumulando. A mí me gustaría también escuchar la recitación de pruebas de afinación. Apostaría al rocío para que su humedad me haga desbaratiza y ocupe el remolino de tu ombligo. Apostaría a la nube para ser tan suave que puedas dormir entre tus sueños. Apostaría a tus ojos para que mi mirada no sepa más que seducirte. Seré el alba en las sombras, el caimán en la ciénaga, el labio en el deseo, tu deseo. Seré lo que tú quieras en el viento. Solo le pido al viento que leas este poema. Ese poema sona molt bé en català, que ja l'hem experimentat. I vols llegir-lo? No, Per en què? otra ocasió. En otra ocasió. Sí, ¿no lo tienes? No lo tengo, pero bueno, Bueno. puedo hacer... Este es el... Ya no veo, Yo tampoco. Está currado, Madre mía, la de anotaciones. A veure, apostaré al reixiu perquè la seva humitat em faça esbarós i ocupe el remolí del teu melic. Apostaré al núvol per ser tan suau que pugues dormitar entre els meus somnis. Apostaré als teus ulls perquè la meua mirada no sàpia res més que seduir. Ponte las gafas, tranquila. Seré l'alba en les ombres, el caimà, ciénaga... El vaig traduir en el pantà, però vaig utilitzar un altre en la prova aquella que vas fer. El caimà en el pantà, el llavi en el desig, el teu desig. Seré el que tu vulgues, amor meu. Només li demani al vent que llegeix este poema. Que bonic, no? Preciós. Y para ir acabando,
yo no puedo no hablarte como profesora de literatura, porque se me han ocurrido muchas experiencias educativas. ¿Me vas a poner nota? No, te lo digo en el sentido de que leyéndolo se me han ocurrido cosas para poner en práctica en las clases, porque, y ahora hago aquí una defensa de la poesía y de la filosofía, le dan a nuestras comunidades las dos cosas: la capacidad de reflexionar y de preguntar, la capacidad de despertar en los alumnos el espíritu crítico que tanto hace falta, y que estas personetas tienen de sobra. Octavio Paz dice que la poesía es el antídoto de la técnica y del mercado, y es verdad, tiene toda la razón. La función de la poesía es reducir, ¿no? Ser ese antídoto. A mí, cuando iba a la EGB, me potenciaron esa inquietud que yo tenía por leer poesía y por recitarla. Yo, que soy la timidez personificada, recitaba en mi casa y recitaba en el colegio. Después llegó Book, desapareció esa inquietud, en COU también, y en la universidad, a pesar de estudiar filología, también. Entonces yo he recuperado el amor por la literatura y por la poesía en particular dando clase con mis alumnos. Steiner tiene una conversación preciosa con una maestra preocupada por abrir nuevos caminos a sus estudiantes por medio de la poesía, que le dice: la verdadera condena de muerte consistiría en que alguien nos arrebatase el tiempo futuro del verbo. Si así fuera, solo podríamos construir una especie de fábula sin porvenir, la prisión definitiva, la asfixia. Nos habrían arrebatado ese don que quizá sea lo que nos haya permitido sobrevivir al horror, a las masacres, al hambre, a las enfermedades y a todas las sedicias que padece nuestro ser. Y es posible que ser profesora de poesía, como es su caso, no sea más que una manera más concisa, un poco más compleja, de hacer comprender a los alumnos en qué consiste la maravilla de tener un futuro por delante. La poesía se vincula al lenguaje, a la mirada, a la memoria, a la escucha, a la voz, al tiempo, al cuerpo. Crear poesía es cuestionar lo que pasa en el mundo. Por tanto, por favor, que se trabaje la poesía en los institutos. Hay muchos elementos, bueno, es que me deja muchísimas cosas por decir, ¿no? Porque si no se va a hacer eterno, pero... Yo sí que las quiero saber. Sí, claro. Hay muchas referencias a espacios conocidos. Hacer un itinerario poético, por ejemplo, con los alumnos sería muy chulo. Porque hablas de San Vicente, por ejemplo, de Guadalest. Tienes referencias muy concretas que pueden permitir hacer una propuesta didáctica estupenda, maravillosa con ellos. Para terminar, he aprendido mucho gracias a tu libro, te he descubierto como autor literario y eso me ha permitido conocerte como persona, es decir, qué maravillosa es la literatura y la poesía porque permite que surjan relaciones tan bonitas. He conocido tus pensamientos y sentimientos, he necesitado entender tus poemas en profundidad, creo que he captado el ritmo y la estética de la lengua en la que los has escrito. No he podido evitar sentir como míos algunos, me he sentido motivada a leer o releer a otros autores con los que tu poemario me ha hecho conectar. Hemos construido entre todos, ahora habrá un broche final, pero esto ha sido algo sencillo, pero ha sido un trabajo colaborativo, cooperativo. La decoración del local, la presentación, la recitación, Pablo tocando el teclado. Todos los que estáis aquí unidos por esta razón, si es que no se puede pedir Precioso. más. Y vamos a hablar de amor, ¿no? Efectivamente, y esta es una muestra está lleno de amor. Seguro que piensas que no eres un hombre perfecto, porque nadie lo es, tú lo has dicho antes, somos insignificantes frente a un mundo cósmico que no siempre comprendemos. Pero bueno, seguro que piensas que no eres un poeta ejemplar y yo ahí pues no te doy la razón, porque ya eres un poeta necesario.
Pues Y yo te que voy a no llevar puedo a todos los decirte, sitios, te voy a ya llevar está. yo por donde yo Has vaya. creado un lugar Porque vamos. en el que me apetece quedar. Y nada, me gusta estar aquí compartiendo Bueno, a con ver, todos vosotros tanta emoción. en la contraportada creo que te cito y será por algo será, ¿no? Será por algo. Ha sido un detalle. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a ti por estar Gracias a aquí. ti. Y vamos a ponerle por lo menos el broche de oro por parte del Cresol, de lo que hemos pensado. Y después ya participad vosotros Cerveza. con lo que queráis. Alba, quiero decirlo bien, que no se me olvide, nos va a tocar el arpa, que es una arpa barroca española de 2 órdenes. Es un modelo basado en una réplica antigua que fue construida en el siglo XVIII. Ella es cantante, arpista de estilo libre. Casi se nos va a Barcelona y ella contactó con el Cresol porque le apetecía venir aquí, pero en un momento también complicado. Y bueno, esta ha sido la oportunidad de conocerla y de que nos deleite con su música. Y adelante, Alba. Cristina me pidió que recitara o cantara los poemas, pero ha sido todo tan rápido que para hacer una canción de un poema hace falta un tiempo que no tenía. Así que pues solo los voy a recitar, los que son los 2 que más, no sé, me han conectado con algo. Insomnio. He pasado la noche buscando una palabra que pueda definirte, y como fuera que no fui capaz de hallarla. Me sumergí despacio en tu recuerdo y me quedé dormido, esperando encontrarte entre mis sueños.
Es que quería que lo olvidara. Sí. No, queda mal ya. Es que me sabe mal, porque me vendrá a presentar, me sabe mal. Ella tiene que tocar otra pieza. Ella tiene que tocar otra pieza. Y bueno, para terminar, me dijo Cristina que tocar al final, he elegido un final bastante luminoso, que bueno, me lo leí muy rápido, pero un poema que tenía mucha luz. De hecho, no sé si te refieres a la luna, pero yo leí el poema y todo es blanco, ¿no? Brindis, vino de arroz de perlas, copa de porcelana. Extrañas son las horas del adiós. El poeta se pinta una sonrisa. Los nísperos le siguen. Si quieres te lo explico. Vale. No tiene nada que... Bueno, con la luna sí, porque ese poema son unas pinceladas de Levi emborrachándose, porque él era un borrachín, aparte de un gran poeta. Entonces es Levi emborrachándose y preparándose para morir, ¿no? Lo que pasa que Levi cuenta la leyenda que tuvo una manera muy poética de morir. Intentó atrapar el reflejo de la luna en las aguas del río Yangtze, intentó atraparlo y murió ahogado porque estaba ebrio. Entonces, bueno, sí, algo que tiene que ver con la luna, pero no esconde mucho el poema. Es una persona que está bebiendo. El arroz de perlas es un tipo de arroz con el que se hacía un vino de bastante calidad, y a él le gustaba mucho ese vino. Es un poeta de Badajoz que vendrá a presentar su libro aquí en febrero,
y pues me apetece que lo escuchemos en su voz. Y ahora somos tres, de Miguel San Martín. Sonrisa es una forma de deseo. Quisiera disfrutarte, no ya desde la sed, que sea densa entre sombras oscuras y parece deshilachada y sola en el olvido, sino en la misma idea del ser necesitando la fluidez, la libación del fruto, el éxtasis visual de los campos tenísperos, teniéndote desnuda y a mis pies, ofreciendo a la vida tus labios femeninos, tus brazos pubescentes. Me transformo en ti mismo para ser solo tú, ser la elipse que forma tus muslos entreabiertos y a la vez ser mis ojos que te miran y revientes con el mismo deseo que siempre te miraron, pero también mis manos desnudándome, las mismas manos que nerviosas, puntiagudas, en ese mismo instante te van acariciando y te estremecen, yacida en el silencio de la tierra, sedienta y agrietada, aguardando el rocío de la noche. Sonrisa es una forma de deseo. Los nísperos te cantan, tatuando sus aromas en tu loca epidermis. Sonrisa es desamor. Los nísperos te cantan. Yo soy un mentiroso que se muere de miedo. Ahora sí. Bueno, pues, cerveza, ¿no? Cerveza para todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Ha sido un placer y así da gusto escribir. ¿Ves? Es que es... Ya sabes. Es todo regalos, regalo tras regalo. Qué bien. A disfrutarlo. Un besito para todos. Gracias. Bueno.